elpulso.hn y el Observatorio del Poder presentan Cuarto Poder. ¿Qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes ya hoy martes 4 de julio. Bueno, precisamente hoy se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos. Así que, bueno, felicidades a los estadounidenses por la celebración de su Día Nacional. Hay protesta. También. En los Estados Unidos de los latinos por la ley del gobernador de Florida. Sí, bueno, eso también. Hay un solo relajo ahí con esa ley draconiana que ya las organizaciones de migrantes ya interpusieron recursos ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para derogar una ley que es draconiana, una ley que sí es violatoria a los derechos humanos y obviamente elaborada por Ron DeSantis, un controvertido gobernador republicano de la Florida que anda ahí candidateándose y obviamente están utilizando el tema de los emigrantes, sobre todo los indocumentados, para hacer campaña. Y es de la misma línea dura de Donald Trump, antiinmigrantes, racistas, xenófobos. Bueno, ¿qué se le va a hacer con este tipo de personajes? Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Le recordamos, usted puede mantenerse informado con el pulso.hn. También por ahí se está transmitiendo este programa Cuarto Poder, así como las demás frecuencias de Radio Globo que están diseminadas a lo largo del país. Don Carlos, ¿cómo se encuentra esta tarde? Muy buenas tardes, Brian Flores, amigas y amigos. Les saluda Carlos Paz. Bienvenidos a Cuarto Poder. El llamado de las organizaciones de emigrantes en los Estados Unidos, de los latinoamericanos y afrodescendientes, es que no participen en los festejos de independencia porque ellos no tienen nada que festejar cuando están siendo excluidos y maltratados con esta ley del gobernador de la Florida, que está utilizando el problema migratorio para las primarias del Partido Republicano. También les informamos, estimados amigas y amigos, que estamos preparando una sección de un programa que quizás, lo cuadramos este viernes, próximo martes, con el equipo para traérselo a ustedes el viernes 14, netamente político. Les reiteramos que esperamos que lo demos al aire el día 14, viernes 14 de julio. Este viernes lo terminamos de cuadrar, o si queda algún finiquito, pues lo concluimos el martes siguiente. Estén ya avisados y les vamos a estar mencionando durante la semana. Saludamos a Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV, la compañera Ana Godoy en producción y Ronald López en los estudios de Radio Globo. ¿En qué contexto sociopolítico se elige el fiscal general de la República y el fiscal adjunto? La fuerza política mayoritaria de oposición en el Congreso Nacional ha dado a conocer que no votará por un candidato del Partido Libertad y Refundación. Voluntad política para que se alcancen los 86 votos. Pero también nos preguntamos qué fuerza política o qué grupos, porque como lo han expuesto acá analistas que observan detenidamente el comportamiento de nuestra sociedad y de las organizaciones políticas, hay casos en que no son los diputados que representan al pueblo, sino a grupos fácticos, y cuando emiten su voto de aprobación de una ley, no es para favorecer a las grandes mayorías de la nación hondureña. Entonces nos preguntamos quién tendrá más interés en que continúe el fiscal 5 estrellas. La pregunta es para usted que nos escucha y que nos ve. Y nos dice Ronald si ya tenemos a nuestro invitado en línea o todavía no está Ronald. Bueno, tratamos de analizar con los estudiosos en la materia este contexto político en donde las fuerzas oscuras siempre se mueven alrededor de sus propios intereses
y tratan de que en estos cargos, como es el Ministerio Público, que tiene el monopolio del derecho penal, y que nosotros solo hemos considerado derecho penal cuando alguien comete un delito de asesinato, homicidio o robo, pero en el Ministerio Público y en los juzgados Corte Suprema de nuestro país se dirimen cualquier cantidad de conflictos de los que les planteo, de ese tipo de delitos, como de carácter económico, de carácter laboral, y puedo seguir mencionando. Alrededor de ahí es el interés de los grupos en mención, quién debe ser el fiscal general, como cuando se decide quién debe ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cuando los diputados, que son quienes eligen a estos altos funcionarios que le toca al Congreso Nacional de la República, no representan el interés de la patria, sino que responden a aquellos que les apoyaron en la campaña, o, como hemos visto, leyes directamente aprobadas para favorecer a quienes no necesitan, sin embargo excluyendo a las grandes mayorías de nuestro pueblo. La expectativa es que el Ministerio Público algún día sea la institución que nos represente ante la justicia. Bueno, ya estaremos más adelante con nuestro invitado. Ya habíamos acordado que íbamos a comenzar, pues obviamente, este análisis. Miren, el Partido Nacional y Libre, hay que entender que son las dos principales fuerzas políticas de este país. Miren, si el Partido Nacional se opone a que se escoja un candidato de Libertad y Refundación, la votación se bloquea. Si el Partido Liberal o nacionalistas proponen a un candidato que sea el próximo fiscal general, igual va a ser bloqueado por Libertad y Refundación porque cuenta con 50 votos. Hacia cualquiera de los dos lados, entonces la votación va a quedar bloqueada. Miren, aquí lo que hay, digámoslo popularmente, hay una guerra de tapas, digámoslo de esta manera, entre los principales dirigentes de las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque obviamente lo que están haciendo en primer lugar es jugando a llamar, vaya, si usted quiere, llamar la atención de las instituciones, llamar la atención de los actores de la sociedad civil, porque entonces eso ponen alarmas, se elevan, le ponen el grito al cielo, comienzan a decir que la institucionalidad va al precipicio en el caso que no se escoja el fiscal general. Hay otra teoría, vamos a dejarla como teoría de conspiración, don Carlos. ¿Por qué teoría de conspiración? Porque se puede manejar como supuesto, como un rumor, como un chisme, como lo que usted quiera. Que podría continuar Óscar Fernando Chinchilla al frente del Ministerio Público mientras no se resuelva este entuerto dentro del Congreso. O en el peor de los casos, que Óscar Fernando Chinchilla pudiera seguir en el cargo por mucho más tiempo. Un individuo fuertemente cuestionado, un fiscal general altamente señalado por encubrir casos de corrupción, por tapar atrocidades que se cometieron en administraciones anteriores, y eso obviamente que también genera beneficios. Entendamos lo que andan haciendo los diputados nacionalistas, que están diciendo, no, es que no queremos escoger un radical de Libre, pero al fin y al cabo se van a ocupar obligatoriamente los 86 votos. Segundo, ya las elecciones de segundo grado, fiscal general, pleno de magistrados de la Corte, Tribunal Superior de Cuentas, la Unidad de Política Limpia y otros organismos, se escoge con 86 votos, es decir, se requieren de 86 diputados. Esa onda que andan diciendo por ahí, que quieren hacer armar un tamal, digámoslo de esta manera, que se debe escoger al fiscal general con 65 votos, eso no se va a dar. Constitucionalmente. Ahí está en la Constitución, usted lo puede buscar. No me acuerdo el artículo de la Constitución, pero ahí establece: la elección de fiscal general se hace con 86 votos. Repito, se requieren entonces 86 diputados y no 65, como en este momento lo están alegando los nacionalistas. Repito, ellos están en su juego. Pero acá también debe dársele certidumbre, seguridad a la institucionalidad, porque hay polarización, sí hay una polarización en el Congreso respecto a la escogencia de sus figuras. Miren, al fin y al cabo,
En este momento lo que hay son guerras mediáticas, tapazos. Hay denuncias de conspiraciones, hay conciliábulos. Pero en el fondo, en este momento, lo que hay son grandes negociaciones. O sea, los líderes políticos de estas fuerzas en este momento están negociando, están consensuando cómo se va a conformar el próximo Ministerio Público, que debería entrar en vigencia a partir de septiembre. O sea que en unos 2 meses aproximadamente se deberá de escoger al próximo fiscal general y al fiscal general adjunto, y también al director de fiscales. La lógica dice, y en gobiernos pasados, como había ocurrido, por ejemplo, en el gobierno liberal que presidió en su momento don Manuel Zelaya, se escogió como un fiscal general, Ronald, el invitado, se escogió como fiscal general a un liberal, a Luis Alberto Rubí. Que vino lo del golpe de Estado, bueno, ahí son otros 100 lempiras. Luego, en el gobierno del presidente Lobo, siendo Juan Orlando Hernández titular del Congreso, en una elección controvertida, se escogió a Óscar Fernando Chinchilla, que en su momento fungió como magistrado de la Sala Constitucional, que fue uno de los cómplices del golpe técnico que se dio la noche del 12 de diciembre de 2012, cuando se destituyeron a los 4 magistrados de la Sala Constitucional. Luego, en la siguiente administración nacionalista, es decir, en 2018, Óscar Fernando Chinchilla lo promueven nuevamente algunos actores de sociedad civil fuertemente involucrados con Juan Orlando Hernández, cuando hablaban entonces del fiscal 5 estrellas. Vino otra elección controvertida, se impuso Óscar Fernando Chinchilla. Y en esta ocasión, los nacionalistas andan en esa onda de que no quieren a un radical de Libre. Miren, no hay radicales dentro de Libertad y Refundación. O sea, lo que andan jugando el jefe de bancada del Partido Nacional, sus diputados, otros actores de la oposición, es que quieren que haya un fiscal general que sea del Partido Liberal. Y aquí también debemos ser nosotros sinceros. Hay estas negociaciones, hay estas componendas. ¿Para qué? Porque lo que andan buscando es que tengan un fiscal general que no los vaya a perseguir penalmente en el futuro. Porque todavía de los 2 gobiernos anteriores o de los 3 gobiernos anteriores hay fuertes denuncias de corrupción, vínculos con la delincuencia organizada, algunas denuncias de narcotráfico. Recordamos que incluso todavía en 2022, cuando a Juan Orlando Hernández se lo extraditó a Estados Unidos, vino el Ministerio Público, se sacó bajo de la manga de la camisa 19 acusaciones por asesinato, por narcotráfico, por difamación y calumnias. En fin, un sinfín de delitos le terminaron achacando a Juan Orlando Hernández desde el Ministerio Público. Entonces, como ya se sobreentiende, incluso ahí está la información y está la documentación, y nosotros acá no tenemos necesidad de andar mintiendo, ¿qué es lo que pasa? Pasa que estos actores lo que andan buscando es blindarse de cualquier persecución penal en el futuro. El Ministerio Público, después del primer fiscal general, se ha convertido en una fosa séptica, así hay que llamarlo, de escándalo en escándalo. Todos recordamos la huelga de los fiscales del 2008. Entonces se destapó la olla y el Congreso Nacional o el Estado de Honduras con sus autoridades no quiso tomar las acciones y decisiones necesarias en transparentar la elección del fiscal general y el fiscal adjunto. En esa huelga de los fiscales, Roberto Micheletti Baín, en calidad de presidente del Congreso Nacional, nombró una comisión. Uno de esos delegados que recuerdo era Ricardo Martínez, creo que es, diputado por el Departamento del Paraíso, y Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez era quien la presidía, y Orly Solís Meraz por el Departamento de Olancho. Ese informe destapó cómo los grupos de poder detienen los casos. Recuerdo que ese informe revelaba que una gran corporación de medios de este país, la más grande, que también tenía a su presidente, una financiera, no le pagó 450 millones de lempiras a Hondutel de un seguro. Y cómo incluso ya
hasta llegaron a cooptar al perito especial que había contratado el Ministerio Público y después terminó trabajando para, ustedes recuerdan, Multifón, ¿y quién era el presidente? Para esa empresa Multifón. Y se perdió el expediente de ese proceso de auditoría especial que hacía el Ministerio Público. Pero tenemos ya en línea a quien le agradecemos, al doctor Eugenio Sosa, compartir con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo esta tarde sobre el contexto en que se elige, el contexto sociopolítico en que se elige al fiscal general cuando la segunda fuerza de oposición en el Congreso ha manifestado que no votará por un candidato que sea afín al Partido Libertad y Refundación. Buenas tardes, doctor Sosa, y gracias. Le escuchamos. Muy buenas tardes, estimado amigo Carlos Paz, y a toda su audiencia Radio Globo. En primer lugar, en términos de contexto, lo que hay que destacar es que esta elección del fiscal tiene su epicentro final en un espacio político como es en el Congreso Nacional, donde se consuma de manera mucho más clara la diferencia y la lucha política entre el proyecto que lidera la presidenta Xiomara Castro de un gobierno de transición, de transformación, de refundación, y donde también están apertrechadas las fuerzas principales de oposición políticas que tienen también tras de sí a una fuerza política, a una fuerza económica convertida en fuerza política de oposición, como ha sido el CUEP. El contexto es que ahí donde se va a dirimir el tema del fiscal, también se está dirimiendo aspectos importantes como la ley de justicia tributaria, que ya sabemos cómo se han alineado las luchas políticas, que todavía no ha logrado avanzar, donde se están poniendo trabas de chantaje, como la aprobación de la adhesión al Banco Andino, y bueno, y ahora con el fiscal. Entonces es el escenario de lucha política y de chantaje incluso de la oposición, y ahí miramos donde los proyectos están trabados y se están poniendo las principales, digamos, muros para que pueda avanzar procesos de cambio. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde va a existir la posibilidad de elegir un fiscal que realmente quiera plantearse hacer algunas modificaciones, cambios sustanciales, acordes con el momento político que vivimos, o va a ser más bien un punto donde se va a pertrechar la oposición política para seguir parando al gobierno? ¿A quién más que al Partido Nacional le interesa que continúe el fiscal actual, 5 estrellas, puesto que al no tener la voluntad política de elegir un nuevo fiscal, continuará él mismo, porque así lo establece la ley, que el alto funcionario, mientras no tenga sustituto, él sigue ejerciendo sus funciones? Bueno, sería una cuestión, esa es una posibilidad, un escenario altamente nefasto, porque recordemos que no solo el tema de lo que ha significado Chinchilla en la fiscalía, sino que su segundo periodo fue mucho más ilegal que el primero, porque ni siquiera fue candidato. Entonces, y luego terminó electo con el apoyo de diferentes actores políticos nacionales e internacionales, como la misma embajada y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que lo terminaron imponiendo. Efectivamente, entonces yo creo que estamos también peligrosamente acumulando en el Congreso una serie de proyectos pendientes que no se sabe finalmente cómo se van a terminar de decantar, como los que ya mencioné, la ley de justicia tributaria, ahora lo del fiscal. Se logró sortear lo de la Corte Suprema de Justicia, donde se evitaron crisis políticas y finalmente ahí se salió adelante, pero ahora es una nueva prueba, un nuevo desafío. Sí, ahora un gusto saludarlo, Eugenio. También estábamos hablando acá de que el hecho de que permanezca o pudiera permanecer el abogado Óscar Fernando Chinchilla por
un buen tiempo más. También esto implicaría de que no se investiguen presuntos actos de corrupción, vínculos con delincuencia organizada de administraciones anteriores, a sabiendas de que el fiscal Chinchilla pues es un cuadro afín al Partido Nacional. ¿Qué pasaría si se puede crear algún escenario, por lo menos hacer una hipótesis de lo que podríamos enfrentarnos los hondureños y la institucionalidad en un corto plazo? Bueno, yo creo que ese escenario o la búsqueda de ese escenario de dejar a Chinchilla, ya lo dije yo, tremendamente nefasto, sería ponerle una lápida total a la posibilidad de una comisión internacional contra la impunidad, que bajo esas condiciones de continuidad de un fiscal como el que tenemos no vendría. Pero además yo creo que la oposición persista o que acaricie o que se ilusione con esa posibilidad es altamente riesgoso, porque creo yo que es algo que el gobierno, más que el gobierno, que la bancada de Libre, que quizás otros diputados o diputadas, y que en general el Partido Libertad y Refundación y la sociedad hondureña en general no podría tolerar ni debería tolerar. Entonces, una persistencia de ese tipo, una búsqueda de chantaje político de ese tipo, podría estar abriendo las puertas, allí sí, a una crisis política que se puede saber cómo inicia, pero que podría tener consecuencias impredecibles en lo que podría terminar generando. ¿Y el papel de Estados Unidos? ¿Cuál va a ser el papel de la embajada estadounidense? Porque aquí no hay que ser hipócritas. Aquí Estados Unidos prácticamente se convirtió en el gran elector. Aquí todos los gobiernos terminan obedeciendo lo que ordena. 8 minutos, vamos a una pausa. 8 minutos, vamos a una pausa. Bien. ¿Qué pasó, Ronald? Va a ver si está... ¿Nos escucha, Eugenio? Sí, es una interrupción. No sé si van a ir a pausa ahí o No. Antes de ir a la pausa, porque aquí probablemente le comentamos. Bueno, es que le preguntaba cuál va a ser el papel de Estados Unidos, que es el gran elector, que aquí lo que ordena la embajada estadounidense, hemos visto que aquí el gobierno lo hace, bueno, los gobiernos anteriores no necesariamente lo termina cumpliendo a pie juntillas. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Bueno, mira, yo creo que Estados Unidos estaría probablemente encantado de que quedara un continuismo o que finalmente se elija a alguien sin mayor relevancia, sin tener realmente la posibilidad de dirigir a esa institución de diferente manera para hacer justicia. Yo creo que el trabajo será apoyar y unificar al bloque opositor, al bloque de oposición. De alguna manera han existido diálogos entre los diferentes grupos opositores, tanto de sociedad civil, políticos y económicos, y creo que ahí la embajada podría jugar un rol, o juega un rol de cohesionador del mismo bloque de oposición, pero yo creo que la misma embajada sabe que hoy en día está ante un gobierno y ante una bancada y un partido que con todas las dificultades les han demostrado a la sociedad hondureña que realmente el país tiene dignidad y que puede decidir sobre su propia cuenta, y no tienen el mismo espacio para hacer y deshacer a su antojo, para decirlo popularmente. Sin embargo, yo creo que el papel que más juega es de unificar a los opositores para que se pongan de acuerdo en contra de ciertas políticas o las políticas más relevantes del gobierno de la presidenta Castro. Doctor, con su permiso, la pausa es brevísima porque tengo otra consulta que tiene que ver con Chinchilla y la expulsión de la Masi. Mamá, ¿sabías que cobrando tus remesas en agencias y agentes Atlántida puedes ganar hasta 1,000 empiras al instante? Además, participa en sorteos mensuales de hasta 100,000 empiras a recibir tus remesas directo a tu cuenta de ahorro llamando al call center o a través de Atlántida online y móvil. Cobra tus remesas en Banco Atlántida y haz más grande tu celebración del Día de la Madre. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Querés más? Tenés más con un nuevo smartphone prepago desde 1,149 lempiras con 5 GB de internet, minutos a todas las redes, Facebook y WhatsApp por 15 días. Adquirilo ya en puntos de venta Claro y disfruta de la red más rápida de Honduras.
Claro que sí. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Hoy! Sí, hoy, porque un día es muy poco para celebrar la mamá. Cobra tus remesas con Banco Atlántida y haz más grande tu celebración. Gana al instante hasta 1,000 empiras al cobrar tu remesa en los agentes Atlántida o en todas nuestras agencias. Además, participas en sorteos mensuales de 25,000, 50,000 y 100,000 empiras. Cobra tus remesas en el banco de las grandes promociones y gana al instante. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Atlántida, el banco de las más grandes promociones, ya tiene a su segundo ganador de una casa de 2 millones de lempiras. La sorpresa de mi vida, créanme, que no. Yo les invito a la población en general en Honduras que confíen en Banco Atlántida porque es un banco sólido, de años, confiable, ¿me entiendes? Porque nunca a mí se me ha perdido un lempira, tengo ahí mucho tiempo de ahorrar en Banco Atlántida y nunca he ningún problema con el banco, y los invito a que sigan ahorrando, y también así, si ahorramos tenemos la oportunidad de algún momento de ganar. Aún quedan 3 premios de 2 millones de lempiras y 30 bonos de 50,000 lempiras, y tú podrías ser el próximo ganador el 12 de mayo. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde. ¿Usted le iba a formular algo a don Eugenio? Sí, le agradecemos por compartir su conocimiento de análisis sociopolítico del país. Se nombró una comisión en el Congreso Nacional para que estableciera la estrategia de la expulsión de la MASI en el país. En su informe del Ministerio Público establecía que no se le estaba fortaleciendo. Sin embargo, recordamos que se creó la UFESIP al interior del Ministerio Público como unidad operativa contra la corrupción. De ahí apareció Luferco. Ida la MASI, apareció Luferco, porque la desaparecieron la UFESIP. En mi percepción, Chinchilla fue parte de la estrategia de que se fuera la MASI. Y el Partido Nacional, como tal, no creo que tenga así la voluntad política de que venga una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción. Diputados que señalan que ya hubiese estar acá, considero que lo hacen con cinismo, doctor. No, totalmente de acuerdo. Mire, esta gente orquestó la salida de la MASI. Y de hecho, Chinchilla fue un cómplice silencioso. El primero que lanzó la consigna, la bandera de la expulsión de la MASI fue Argueta, planteando que la justicia hondureña podía, y el combate a la corrupción, caminar, avanzar sin necesidad de la MASI y de apoyo internacional. Pero esta gente expulsó a la MASI y no va a ser a 1 año, a 2 años que van a cambiar de opinión. Si a la MASI le tuvieron miedo en algún momento, se convirtió en un riesgo, se convirtió en una amenaza para todo lo que significó la corrupción de esta élite corrupta y de crimen organizado en el régimen anterior, mucho más miedo y mucho más temor y menos voluntad política de que venga la Sisi van a tener. Lo que pasa que, aspirando a engañar a la gente, a la ingenuidad que consideran en la ciudadanía, hoy salen con el discurso para querer argumentar que es una promesa incumplida de la presidenta Castro, y además para afianzar un discurso donde un discurso peligroso, perverso, que se esgrime, y es que somos lo mismo. Es decir, el gobierno aquel que se fue de 12 años en narcodictador es el mismo del gobierno de hoy de la presidenta Castro y Libertad y Refundación, lo cual por muchas razones es fácilmente demostrable que hay diferencias abismales, pero ese es el discurso, esa es la narrativa, esa es la búsqueda de convencer a diferentes sectores, sobre todo a los ciudadanos que necesitan el cambio, pero que pueden caer en ese juego. Entonces, no, ahí no hay ninguna voluntad. Lo que pasa que oponerse a la venida de la Sisi de manera abierta
una vez que ya estén todas las condiciones o algunas condiciones para que venga en el Congreso, pues tienen que pagar un costo político del Partido Nacional, porque el Partido Nacional tiene una estrategia, y es que estos 4 años que ellos consideran y tienen valorado de este gobierno, tienen que utilizarlo como estrategia al máximo de limpiar su cara, de limpiar su civismo, sus vínculos con el crimen organizado, y van a hacer todo lo posible por hacer aparecer eso como una cuestión del pasado, como una cuestión que ya no tiene sentido seguirse mencionando. Por eso la otra narrativa. ¿Cuál es la otra narrativa? Dejen de hablar del pasado. Cualquier funcionario hoy en día que se atreve o nos atrevemos a decir que todas las situaciones del pasado, el primer ataque que tiene es que no hablen del pasado, hablen de lo que están haciendo. La famosa frase de darle vuelta a la página, la famosa frase de olvidar la historia, de perder la memoria, porque esto es importante para ellos, para presentarse como opción política. Su gran problema es que el juicio se les está alargando en Nueva York, y precisamente cuando nos vamos a acercar a procesos electorales, vamos a tener todas las consecuencias de una segura condena y de posiblemente nuevos implicados que salgan en ese juicio. Aquí, perdón, Carlos, aquí pareciera, no lo sé, puede ser una interpretación muy personal, que lo que andan buscando la bancada nacionalista es bloquear cualquier persecución penal a futuro primera, y esto obviamente usted me desmentirá. Si esto lo que anda buscando el Partido Nacional es una supervivencia política al realizar toda esta campaña de supuesto boicoteo contra la elección del fiscal general, la avenida de la Sisi y el cumplimiento de promesas de la presidenta Xiomara Castro de instalar esta misión anticorrupción en Honduras. Eugenio. Mire, es que ellos saben que el Ministerio Público es pieza clave, aun cuando es una institución más pequeña que el Poder Judicial. Nada va a poder avanzar el Poder Judicial si no hay un Ministerio Público que investigue y que busque hacer justicia y que persigue el delito. Entonces, esa es una trinchera de búsqueda de perpetuación, en el sentido que todo quede igual, que es una continuidad, lo cual yo lo veo difícil, pero si no, en poner otras limitaciones, como que quede alguien inocuo que realmente no hace el trabajo, y repitamos la misma historia de lo que ha venido sucediendo con la institucionalidad en el país. Este grupo sabe que para evitar que el Ministerio Público cambie y evitar que venga la Sisi, son 2 eslabones fundamentales para la continuidad de la impunidad. Le agradecemos mucho, doctor. Gracias por atendernos, y que siempre lo ha hecho, incluso en ocasiones que ha venido acá al estudio. Muchas gracias por compartir con nuestra audiencia. Estamos a la orden, un gusto saludarles y buenas tardes. Muchas gracias al bueno sociólogo, analista político Eugenio Sosa. Una explicación que va de acorde al momento que se está viviendo. Recuerden ustedes de que la elección, hay que destacar algo importante, que lo que acaba de decir Eugenio Sosa es que si bien el Ministerio Público es más pequeño en comparación al Poder Judicial, pero resulta que el Ministerio Público es el que activa. Física e intelectual. Sí, es el que activa. Tiene cobertura nacional. Claro, es el que activa, digámoslo de esta manera, la cadena de la persecución del delito. Sí, que intelectual es igual, porque para ser fiscal hay que ser abogado. No, claro, obviamente que hay que ser abogado, pero le digo... La intelectualidad es igual. Le digo, bueno, pues allá en el Poder Judicial hay un pleno de magistrados, hay una presidenta de la Corte Suprema, hay organismos jurisdiccionales especializados, hay cortes, hay tribunales, etcétera. En cambio, el Ministerio Público tiene un fiscal general, un fiscal adjunto, pero ¿qué es lo que lo difiere? En burocracia superior. También, lo que lo difiere del Poder Judicial es que el Ministerio Público es quien ejerce el monopolio de la acción penal pública. Todo inicia por el papel que realiza el Ministerio Público. No se puede lograr una condena o la absolución de una persona si no es a través del mandato que la Constitución le da al Ministerio Público. Que el fiscal firma ese requerimiento. Exactamente. Miren, fíjense ustedes algo muy importante en estos últimos años. Todos tenemos una apreciación muy particular
del papel que ha tenido el Ministerio Público. En lo particular, es decepcionante lo que ha ejercido don Óscar Fernando Chinchilla, los fiscales anteriores, pero más con el abogado Chinchilla, que son 10 años al frente del Ministerio Público. Miren, aquí se han dejado caer casos importantes de corrupción. ¿Por qué? Porque ha habido una pobrísima investigación criminal que debería de realizar el Ministerio Público contra sindicados en casos de corrupción. Ojo, la Constitución a todos nos da el beneficio, el derecho de la presunción de inocencia. En otras palabras, usted es inocente hasta que no sea vencido en un juicio, conforme a las pruebas o a la carga probatoria que en realidad determine de que usted cometió el delito, a menos de que usted diga, güey, yo lo cometí. Entonces se aplica aquel principio a confesión de parte de relevo de pruebas. El problema, y don Carlos no me deja mentir, miren, aquí tenemos, por ejemplo, vaya, Pandora, que es uno de los grandes casos de corrupción en la historia reciente de este país, donde están involucrados un montón de políticos de distintas fuerzas, de distintos partidos. Ahí yo no acusaría tanto a los fiscales del Ministerio Público, porque Mauricio Oliva y ese Congreso que presidió también aprobó un código a la medida que dejara en libertad a los corruptos de este país. Es más, y mire una cosa. Cuello blanco y alma gris. Y mire una cosa también, don Carlos, y la gente que nos esté escuchando. Antes antes de que se dieran este montón de reformas nefastas, el Ministerio Público tenía que aportar la prueba de que la persona era culpable de la comisión de un delito. Ahora no, ahora es la persona que tiene que andar buscando las evidencias para demostrar que es inocente. O sea, que en este país se invirtió. No es a la inversa. O sea, se invirtió. Sí, se invirtió. Entonces aquí las personas o todos los ciudadanos ante la ley somos culpables hasta que podamos demostrar nuestra inocencia. Entonces es decepcionante el papel ejercido por el Ministerio Público, es decepcionante el papel que están ejerciendo muchos fiscales. Miren, aquí hubo muchos fiscales y les podemos dar nombres. Por ejemplo, Danelia Ferrera, que se prestó al golpe de Estado de 2009, este otro fiscal que se volvió muy famoso y que al final terminó siendo degradado, ahora lo tienen de receptor de denuncias ahí en la Fiscalía. También por aquí hemos visto a jefe de fiscales, por ejemplo, un Rolando Argueta que ascendió de manera meteórica en la carrera judicial, que de pronto un sujeto desconocido fue juramentado como jefe de fiscales del Ministerio Público. 3 años después estaba siendo juramentado como presidente de la Corte Suprema. Y que venga alguien aquí, algún abogado reconocido, y que nos diga a nosotros: ¿ha podido consolidarse la justicia, el Estado de Derecho, el imperio de la ley durante estos últimos años? Es más, hasta lo invito a almorzar a ese abogado si me dice, sí, se ha mejorado, aquí tenemos todos los casos, que en el país ya hoy estamos en paz. Pero también se ha presentado otro problema en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál? Hay una mafia de abogados vinculados a los que integran las salas, no al juzgado como tal, sino, digamos, hay una sala penal en donde esos magistrados de esa sala le dan a conocer a los abogados que defienden a los delincuentes, a los criminales, cómo deben de presentar los recursos, y se acostumbra a decir para que peguen. Entonces el juez condenó al delincuente, y nos referimos específicamente a los actos de corrupción. Cuando llega a esta sala por apelación del abogado defensor, obtiene la libertad. Hay toda una estratagema, toda una mafia dentro del Poder Judicial que aspiramos a que los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia la puedan combatir. Si no eliminar, por lo menos reducir. Si no erradicarla, por lo menos que sea menos la incidencia que esté causando, porque el daño es a todo un pueblo por un grupo determinado. Es así como nosotros vemos, y que Julano fue señalado, llevado a los juzgados, pero cuando el abogado defensor apela, recobra la libertad. Bueno, ya por acá que nos confirme la producción en este momento, ya también se encuentra otro de nuestros invitados esta tarde, don Carlos. El licenciado Javier Acevedo, director ejecutivo de CIPRODE, a quien le agradecemos que
comparta el análisis que tiene la sociedad civil del contexto sociopolítico en que se está eligiendo el fiscal general. Bienvenido, licenciado Acevedo, a Cuarto Poder. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí dispuestos a colaborar y a comentar y compartir las opiniones que tenemos al respecto. Considerando que como sociedad civil son veedores del proceso que está llevándose a cabo para quien se convierta en fiscal general de la República y fiscal adjunto, ¿cómo ven el contexto cuando la bancada mayoritaria de oposición en el Congreso dice que no votará por un candidato que sea simpatizante a Libertad y Refundación o afín? Bueno, creo que lo que pasa es que dentro del Partido Nacional, pero en general dentro del Congreso Nacional, hay bastantes actores y actrices que pueden ser sujetas de persecución penal por parte de un ministerio público que sea independiente, por parte de un ministerio público que no tenga tanto compromiso político con su defensa o con su protección principalmente, que es lo que ha pasado hasta la fecha, ¿verdad? Que hay mucha protección por ausencia de acción o por omisión por parte de ese Ministerio Público en la persecución penal de algunos sujetos y sujetas que realmente tienen alguna cuenta pendiente con la ley. Bien, solo permítanos un momento, don Javier, brevemente, tenemos que cumplir una pausa, ya volvemos porque sí hay mucho pues que poder analizar en torno a la elección del fiscal general. Le recordamos, mamá, ¿sabías que cobrando tus remesas en agencias y agentes Atlántida puedes ganar hasta 1,000 lempiras al instante? Además participa en sorteos mensuales de hasta 100,000 lempiras a recibir tus remesas directo a tu cuenta de ahorro, llamando al call center o a través de Atlántida online y móvil. Cobra tus remesas en Banco Atlántida, ya más grande tu celebración del Día de la Madre. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Hoy! Sí, hoy, porque un día es muy poco para celebrarle a mamá. Cobra tus remesas con Banco Atlántida y haz más grande tu celebración. Gana al instante hasta 1,000 lempiras al cobrar tu remesa en los agentes Atlántida o en todas nuestras agencias. Además, participas en sorteos mensuales de 25,000, 50,000 y 100,000 lempiras. Cobra tus remesas en el banco de las grandes promociones y gana al instante. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Atlántida, el banco de las más grandes promociones, ya tiene a su segundo ganador de una casa de 2 millones de lempiras. La sorpresa de mi vida, créanme, que no. Yo les invito a la población en general en Honduras que confíen en Banco Atlántida porque es un banco sólido, de años, confiable, ¿me entiendes? Porque nunca a mí se me ha perdido un lempira, tengo ahí mucho tiempo de ahorrar en Banco Atlántida y nunca he tenido ningún problema con el banco, y los invito a que sigan ahorrando, y también así, si ahorramos tenemos la oportunidad de algún momento de ganar. Aún quedan 3 premios de 2 millones de lempiras y 30 bonos de 50,000 lempiras, y tú podrías ser el próximo ganador el 12 de mayo. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Es tu momento de disfrutar de más tecnología como más te gusta. Con el PCD P50 por 1,149 lempiras. Motorola E20, 2,499 lempiras. Xiaomi A1, 3,049 lempiras. O el Samsung A04e, 3,099 lempiras. Con 5 GB de internet, minutos a todas las redes, más Facebook y WhatsApp por 15 días. Adquírelo ya en nuestros puntos de venta. Eres más y tenés más con la red más rápida de Honduras. ¡Claro que sí! Restricciones aplican. Bien, muchas gracias por continuar esta hora de la tarde. Bueno, don Javier, es necesario preguntar, ¿ustedes confían de que el Congreso pueda sacar adelante y sin mucho aspaviento y sin mucho conflicto de lo que están en este momento pues propugnando las fuerzas políticas para que se pueda tener un ministerio público por lo menos a la altura de las circunstancias que estamos viviendo en el país? Mire, lamentablemente la experiencia nos hace desconfiar realmente, porque casi a excepción del primer fiscal general, cuando estuvo el doctor Orellana,
o incluso cuando estuvo Roy Medina, hemos tenido malas experiencias en la selección del fiscal general y su adjunto. Experiencias de poco trabajo, experiencias de poco compromiso y experiencias de distanciamiento de esa institución con el mandato que les fue otorgado, porque el Ministerio Público tiene la responsabilidad de defender los intereses generales de la sociedad. Y en ese sentido se han poco a poco alineado a defender los intereses de un grupo particular y han abandonado esa responsabilidad que les corresponde de satisfacer y de buscar la verdad en la mayoría de los casos. Entonces creo que en ese sentido pues uno debería desconfiar, y todavía más en estas circunstancias donde hemos visto mucha presión y, como decía hace unos minutos Eugenio, creo que hemos visto también mucha, casi yo le llamo extorsión, ¿verdad?, desde distintos sectores políticos para construir algunos acuerdos, considerando que en esta ocasión en el Congreso Nacional no existe una mayoría, por lo menos simple, de uno de los partidos políticos, y entonces eso fuerza de alguna manera a buscar consensos. Y eso no sería malo en un entorno donde haya más democracia, donde los actores estén dispuestos y dispuestas a hacer más democracia. El problema es que en esta ocasión hay poco compromiso con la democracia, hay poco compromiso con el país y también poco compromiso con la institucionalidad. Se ha mencionado por algunos analistas que los diputados en el Congreso Nacional, al momento de emitir su voto en alguna decisión de decreto aprobado, no lo hacen en función de patria, en función de la nación hondureña, sino de favorecer a determinados grupos privilegiados económicamente, políticamente. Recordamos la huelga de los fiscales. Yo mencionaba que la huelga de los fiscales, la huelga de hambre de los fiscales destapó la fosa séptica del Ministerio Público cuando dio a conocer cómo una corporación financiera de seguros le arrojó a Hondutel 450 millones de lempiras. Si recuerdo, los fiscales, un destacado, connotado abogado como es Leonida Rosa Bautista, y como fiscal adjunto Omar Serna, que por cierto ha desaparecido el abogado Omar Serna, que generan grandes expectativas porque se les hace un nombre del conocimiento profesional, y lo tienen. El conocimiento técnico profesional lo tienen, pero no la voluntad de que el Ministerio Público nos representa a la sociedad hondureña, licenciado Acevedo. Efectivamente, mire, creo que la historia ha estado llena de esas malas experiencias realmente, donde profesionales con altas calificaciones, porque hasta ahorita tampoco es que el Ministerio Público ha tenido malos profesionales, ha tenido y tiene muy buenos profesionales, pero realmente con poco compromiso por la sociedad. Y desde casi desde siempre ha habido una acción pensada para poder de alguna manera disminuir la capacidad de acción de ese Ministerio Público. Se le otorgó el monopolio de la acción penal para evitar quizá poder ser enjuiciados por acciones personales o acciones particulares o de la misma sociedad civil organizada en contra de algunas personas sindicadas por casos de corrupción, pero no asumió junto con ese monopolio la responsabilidad de actuar correctamente. Y ese es hoy por hoy una de las grandes deudas que tiene el Ministerio Público con la sociedad hondureña. O sea, no es posible que este Ministerio Público tenga efectividades que rondan el 5% y que en la mayoría de los casos no supera el 10% de logro. O sea, en la mayoría de los casos el Ministerio Público
nos queda de ver como sociedad. Y uno empieza a cuestionarse realmente cuál es el mayor problema. Y desde los mismos actores vinculados a esa institución, pues la lectura es que el factor político es un elemento determinante para el bueno o mal funcionamiento de esa institución del Estado. Licenciado Acevedo, como organizaciones de sociedad civil, el Ministerio Público tiene una Fiscalía de Derechos Humanos. Ustedes que se dedican a la defensa de los derechos humanos en el país, ¿qué relación, qué apoyos sienten? Porque recuerdo que la fiscal defensora de los derechos humanos durante el golpe de Estado tuvo que huir del país. Bueno, eso también depende a veces de la disposición de las personas que esté a cargo de una institución. En general, para recibir las denuncias hay bastante apertura. De hecho, en la mayoría de los casos en los que he tenido oportunidad de acudir al Ministerio Público, he tenido facilidad para poder platicar con los fiscales. El problema es realmente después de la denuncia pasa muy poco en términos de investigación, en términos de persecución. Y lo otro es que también ha habido muy poco compromiso por parte del fiscal general y de varios fiscales generales para fortalecer la acción de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. He conocido de actos de negativa, de cierre prácticamente, del fiscal general para recibir apoyos desde la cooperación internacional para fortalecer esa Fiscalía Especial. Y eso pasa con otras fiscalías especiales. Es algo que se ve, por ejemplo, en el caso de la UFERCO actualmente, que hay muy poco apoyo para que esta fiscalía pueda ser de alguna manera insignia en la labor de persecución de los actos de corrupción. Usted abordó dos temáticas muy importantes. La Fiscalía de Derechos Humanos, que pasa totalmente en el olvido, en el ostracismo. La UFERCO, que incluso en su momento el abogado Luis Javier Santos denunció de que estaban sobrecargados de trabajo, que su personal, algunos padecían de enfermedades como depresión y que no contaban con el apoyo necesario para poder sacar adelante muchos casos. Y mire que son dos puntos de vista o dos puntos negros, digámoslo de esta manera, por el cual las fuerzas políticas, en este caso de la oposición que en su momento fueron gobierno, lo han intentado mantenerlo oculto, y ahora que estamos viendo una guerra ideológica, una guerra discursiva y una guerra mediática para que el Partido Libertad y Refundación no coloque a su cuadro como fiscal general. ¿A qué está jugando entonces la oposición en este momento a su juicio, don Javier? Yo creo que el principal compromiso es mantener la impunidad. Es realmente para que haya poca acción por parte del Ministerio Público. El asunto es que en la medida que esto continúe siendo así, creo que en esa misma medida habrán unos costos políticos que deben afrontar más pronto que tarde. Porque recordemos que esta sociedad actual es una sociedad más informada. Y eso se vio, por ejemplo, en el proceso electoral anterior, donde mucha juventud que tiene más acceso a medios de comunicación no tradicionales, pero también más acceso a información, fue la que se motivó a participar del proceso electoral. Y eso al final puede pasarle factura a cualquier partido político y a cualquiera de esos candidatos políticos. Cada vez también hay más observación, más seguimiento a las acciones, a la forma de ser y actuar de cada uno de los actores políticos en el país. Entonces, eso finalmente terminará siendo sujeto de valoración por parte de la ciudadanía hondureña, sí, y provocará cambios importantes en el futuro. Yo estimo que la sociedad, a pesar de todo lo que ha pasado y lo que se ha hecho para mantenerla de alguna manera controlada, ¿cómo no?,
A pesar de eso, se ha ido mejorando y ha ido cambiando su forma de ver lo que pasa en el país. Muchas gracias, don Javier, por su participación en esta tarde en Cuarto Poder. Desgraciadamente nos quedamos sin tiempo. Y le pedimos disculpas al licenciado Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE, por haber entrado tarde. Tuvimos un defecto ahí de comunicación al inicio. Muchas gracias, estimados oyentes y televidentes. Bueno, encontrémonos mañana a las 4 de la tarde.